Hola estimados amigos, buenas noches, yo soy el psicólogo Salvador Carrillo. Esta es una nueva charla en vivo en la que vamos a hablar sobre el trastorno limítrofe de la personalidad. Concretamente, vamos a conversar sobre la identidad, cómo confrontar el vacío interior. Vamos a hablar de que en el trastorno limítrofe de la personalidad, el centro de todo dicho trastorno es el vacío interior, el vacío existencial, que se da fruto de una carencia de identidad formada, de una identidad que no está del todo estructurada. Vamos a estudiar estos puntos muy a fondo. Para nuestra reunión de hoy día vamos a comenzar definiendo qué es el trastorno limítrofe. De ahí vamos a profundizar en el concepto de identidad. De ahí vamos a hablar de cómo es la terapia centrada en la identidad para trabajar el trastorno limítrofe. Y bueno, esos puntos ya nos dan bastante para nuestro estudio. Les recomiendo que quienes estén escuchando, siguiéndome, hagan sus preguntas, que con toda confianza las voy a responder. También pueden dar saludos, comentarios, con toda confianza. Sé que quienes están escuchando son personas con trastorno limítrofe, como también otros terapeutas, psicólogos, coaches, todos ellos sean bienvenidos. Entonces vamos a comenzar por donde siempre se comienza cuando se habla de un tema complejo, por definir. ¿Qué es el trastorno limítrofe de la personalidad? Bueno, como yo lo defino, es un cruce de emociones intensas y pensamiento absolutista. Es decir, la persona, momento a momento, analiza las cosas de forma muy absoluta, como si fueran blanco y negro, como que todo es de una forma u otra forma. Asimismo, las emociones son muy fuertes, son muy cambiantes. Entonces, estas emociones cambiantes alimentan esta manera de analizar de manera absoluta las cosas y viceversa. Esta manera absoluta de analizar las cosas alimenta a las emociones intensas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es tan caótico que hace que la persona no pueda desarrollar una visión interior propia, ya que el análisis interno es tan complejo, es tan difícil, que termina más bien por desesperarse y cae en un abismo existencial, en una sensación de vacío. Y aquí este es un punto que es fundamental tratar. Miren, muchos terapeutas equivocadamente tratan la sensación de vacío como si se tratara de un problema emocional, pero no es así. Esa sensación es un problema emocional. Esa sensación de vacío es un problema existencial. Se da justamente cuando la persona no sabe qué es, quién es. Es por eso que desemboca en crisis, porque la persona en su desesperación por sentirse real, por sentirse viva, es que desata un comportamiento impulsivo y muchas veces autodestructivo o de una intensísima dependencia emocional. Es por este motivo que está muy relacionado con el trastorno limítrofe de la personalidad, la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque como hay una gran dificultad para desarrollar una visión interior, una opinión interior de uno mismo, una identidad propia, la persona se busca en el otro. Entonces, usualmente, aunque no necesariamente, usualmente se da en una pareja. Entonces, el vínculo de pareja aquí es muy interesante porque se desarrolla con una dependencia emocional feroz, feroz.
Esta ferocidad se debe a que en realidad no es tanto que la persona esté buscando una pareja, no es tanto que la persona esté buscando desarrollar un vínculo. Lo que está buscando es la mirada del otro. Se está buscando a sí mismo, a sí misma en esa pareja para sentir que existe, para sentir que es realidad. En los comportamientos autodestructivos típicos del trastorno limítrofe tienen múltiples funciones. Una de sus funciones es sentir que es real. ¿Por qué? Porque el cuerpo es concreto y como todo el mundo interior es caótico, en el dolor la persona experimenta una sensación intensa de existencia. Entonces se vuelve una búsqueda en sí misma, las sensaciones intensas. Es por eso que en el trastorno limítrofe hay una inmensa predisposición a que hay una inmensa predisposición a que haya conductas adictivas, como por ejemplo el consumo de cocaína, de marihuana o tomar grandes cantidades de alcohol. Lo triste de esto es que puede llevar a varias personas con trastorno limítrofe a por ciertos periodos desarrollar una identidad del dolor y que comiencen una actitud inconscientemente de buscar el rechazo, de buscar el sufrimiento, porque esto les da una sensación de identidad propia, ya que la opinión del otro, cómo le trata el otro, de cierta manera ya le da una sensación de existencia. Bien, les recuerdo alguna pregunta, comentario, saludo, duda, por favor, con toda confianza. Bien, entonces eso es un poco lo que es el trastorno limítrofe. Lo podemos, si queremos, separar en tres categorías. A nivel mental, la persona tiene un pensamiento absolutista, todo es blanco, todo es negro. A nivel conductual, de alta impulsividad, y a nivel emocional, un muy fuerte cambio, un estado muy cambiante de las emociones y muy intenso. Pero hay un cuarto nivel, que es el nivel existencial, y es el eje por medio del cual giran todas las demás áreas, todos los demás niveles. Y ese nivel existencial es el nivel de la identidad y va a ser el punto clave en el cual la persona va a tener que hacer su principal trabajo para recobrarse a sí misma, para tener una sensación propia. Bien, entonces les repito, el vacío interior es el centro, debe ser el centro de la terapia, ya que es el vacío interior lo que principalmente produce las crisis. Bien, entonces el vacío interior no es un problema emocional, es un problema existencial. Muy bien, entonces hemos definido qué es el trastorno limítrofe. Ahora vamos a pasar. Si hay alguna pregunta, comentario al respecto, por favor, con toda confianza, estoy transmitiendo en vivo. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es ¿qué es la identidad? Hemos dicho que el vacío interior es por un problema para formar la identidad. Pero entonces tenemos que profundizar con mucha seriedad qué es la identidad. Miren, existe lo que yo llamo una identidad simple y una identidad compleja. La identidad simple es la que la mayoría de personas tienen. La identidad compleja es lo que las personas seguras de sí mismas, las personas más evolucionadas, las personas que viven plenamente tienen, y es hacia lo que tiene que apuntarse en un proceso de crecimiento con una persona de trastorno limítrofe. Muchos terapeutas equivocadamente, lo que buscan es sí trabajar la identidad de la persona con trastorno limítrofe, pero le buscan crear una identidad simple. Y una identidad simple es demasiado débil. ¿Por qué? Porque aquí les voy a decir una frase clave que tienen que ustedes tener en su mente. Todo proceso de crecimiento personal es pasar de lo simple a lo complejo, porque lo complejo es lo real
y lo real es lo complejo. Repito, lo complejo es lo real y lo real es lo complejo. Si yo quiero acercarme a lo real, tengo que acercarme a la complejidad. Y si yo quiero sentirme como una persona real, tengo que acercarme a lo complejo. Por ende, necesito una identidad compleja, una visión de mí misma compleja. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es la identidad simple que tiene la mayoría de personas? La mayoría de personas confunden lo que son y lo que hacen como una misma cosa y tienen una visión muy reducida de sí mismos de un par de etiquetas. Yo soy mi desempeño como mamá y que soy buena católica. Esa es una identidad simple. O yo soy que soy el que se enamora más chicas y soy el más cool. Eso es una identidad simple porque se basa en etiquetas. ¿Y qué sucede con una identidad simple? Que no hay un autorreconocimiento. En vez de la persona tener una visión interior, una introspección de quién es y profundizar en su ser, lo que hace es simplemente encasillarse en un par de etiquetas. Y para defender esas etiquetas, que son muy ligeras, muy débiles, lo que hace es que se agarra de dogmas o de paradigmas sociales. Entonces, por ejemplo, yo sé que soy bueno porque cumplo los 10 mandamientos. O yo sé que soy bueno porque cumplo lo que me enseñó mi tía religiosa. O yo sé que soy bacán porque tengo el aplauso de mis amigos. Entonces, la persona de identidad simple suele tomar una como instrumento principal para sostener su identidad el paradigma, el dogma. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, aparece lo complejo de la realidad y no va a ser posible que esa identidad se sostenga. No va a ser posible que esa identidad se mantenga. Entonces, lo que pasa allí, lo que sucede allí, es que el individuo tiene un ataque de depresión, o tiene un ataque de pánico, o tiene una serie de problemas emocionales, pero de ahí regresa a su identidad simple. Bien, les recuerdo cualquier pregunta, comentario, por favor, con toda confianza. Entonces, como les indicaba, estimados amigos, ¿qué pasa ahí? La persona que tiene el trastorno limítrofe de la personalidad falla en poder hacer esa identidad simple, en poder caer en una categoría, en poder caer en esa par de etiquetas con el cual identificarse. ¿Por qué? Porque su mundo emocional es muy cambiante, porque su mundo interior es muy cambiante. Y si la persona con identidad simple ya de por sí se cae fácilmente emocionalmente, entonces la persona con trastorno limítrofe de la personalidad no va a avanzar mucho intentando de tener una identidad simple. Lo que tiene que apuntar es a una identidad compleja. Bien, entonces acá tenemos que pasar a comprender qué es una identidad compleja. Bien, una identidad compleja es aquella en la que hay una buena diferencia entre el ser y el hacer. Así es. En la identidad simple hay una mezcla del ser y el hacer. En cambio, en la identidad compleja hay una diferencia entre el ser y el hacer. Albert Ellis, el psicólogo Albert Ellis, lo llamaba la diferencia entre el desempeño y la persona. El terapeuta Fritz Perls de la Gestalt lo llamaba la diferencia entre figura y fondo. Yo lo he puesto en el término ser y hacer, que me parece que es una forma más simple de entenderlo. ¿Qué es mi ser? Mi ser es todos los movimientos emocionales, mentales, todos los movimientos psicológicos que hay dentro de mí. Mi hacer es mi aptitud hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, especialmente lo vemos en el trastorno limítrofe de la personalidad, confunden
el ser y hacer. Entonces creen que todo lo que tienen que hacer debe ser reflejo de lo que son, lo cual es un inmenso error y no te va a permitir avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, yo hago lo que me nace, lo que soy auténtico, dicen. Es una comprensión terrible de lo que es la autenticidad. Soy auténtico porque yo hago lo que nace, lo que siento, ¿no? Entonces ese es un peligro. ¿Por qué? Porque digamos que yo le tengo ganas de sacar, de serle infiel a mi esposa. ¿Bien? No tiene nada de malo que yo tenga ese deseo. El problema es si lo hago. Ah, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre lo que siento y lo que comprendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Escúchenme. Si una persona, si una persona siempre hace lo que siente, lo que le da ganas, lo que le fluye, entonces va a acabar muy mal. El poeta Verlaine decía que él solía sentirse como una hoja muerta que la llevaba el viento de un lado para otro. Pues bien, la persona que se deja llevar por su emotividad es como la hoja muerta de Verlaine. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede, estimados amigos, amigas? Una persona necesita tener hacer en el mundo, una aptitud en el mundo decidido, una aptitud en el mundo que sea algo que uno ya ha escogido. Esa aptitud en el mundo, es mis valores morales y mis principios. Valores morales y principios. Si yo no tengo valores morales, si no tengo principios, entonces no voy a avanzar mucho. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que mis valores morales no se deben basar en lo que yo siento, deseo, me apetece, sino que mis valores morales son algo que yo escojo, que yo reconozco y comprendo que son lo mejor para administrar mi libertad. Ser libre no es que simplemente hago lo que me nace y me fluye, sino que ser libre es poder usar mi conducta como yo quiero, pero esa conducta, como la vida es tan compleja, no puede ser como me apetece, sino que tiene que ir por una estructura. Entonces, cuando hablo de valores morales, no se asusten. No me estoy refiriendo que tienen que ser los valores morales de la iglesia, ni de un pastor o de un sacerdote, ni los valores morales de tu familia. No, son valores morales, esto es fundamental, que uno mismo escoge como elección propia, bajo el propio discernimiento. Se pueden también hacer con la ayuda del terapeuta, ¿no? Ahora, hay valores morales que son más relativos que otros, pero yo siempre les recomiendo a los clientes, pacientes, que escojan el valor moral por lo menos de la dignidad y el autocuidado. ¿Qué quiere decir? Que si yo me muero de ganas de cortarme, porque estoy teniendo una crisis, pero comprendo que eso no es bueno para mí, entonces no lo debo hacer. Pero es que deseo, es que quiero, es que no, pues. ¿Por qué? Porque si una persona siempre hace lo que le nace en el momento, lo que le va a suceder es que va a tener un vacío interior sumamente profundo, sumamente hondo. ¿Por qué? Porque se va a sentir descontrolada, se va a sentir que se difumina en lo complejo de la realidad. Va a sentir que se difumina en lo complejo de la realidad. Mientras que una persona que tiene una actitud decidida hacia el mundo, su conducta va a ser mucho más continua, va a tener mucho mayor continuidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hace las cosas desde lo que comprende. Y allí viene lo de los principios. ¿Qué cosa es tener principios? Es que yo hago algo, sea cual sea la circunstancia, porque yo comprendo que es lo adecuado.
comprendo que es lo mejor para mí, pero no lo hago en base a mi emoción. Entonces, aquí estamos viendo que hay una gran diferencia entre mi hacer en el mundo y lo que soy. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Que mi ser, lo que yo soy, mi ser, tiene que ser reconocido, tiene que ser descubierto. Pero aquí es que vienen las trampas, porque usualmente queremos que nuestro ser y nuestro hacer sean iguales, pero nunca son iguales, porque el hacer es concreto. El hacerles, estos son mis principios, estos son mis valores morales, pero mi ser es complejo y es infinito. Siempre puedo ir descubriendo y profundizando en ¿ya? Entonces, luego voy a hablar cómo esto se aplica en el TLP, pero vamos a puntuar primero bien qué es este ser. Entonces, en mi ser, cuando yo analizo mi ser, me doy cuenta que aparece en mí, que aparece en mi persona, cosas que me gustan y cosas que no, cosas agradables y cosas desagradables. Todo lo que somos tenemos que no necesariamente estar de acuerdo, pero sí reconocerlo. ¿Por qué? Porque el conocernos, el saber quiénes somos, lo que somos, nos ayuda a saber cómo aplicar mejor ese hacer que nosotros hemos decidido. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme la persona se va comprendiendo más, conforme la persona va descubriendo más quién es, conforme la persona va averiguando más quién es, entonces el vacío interior va bajando. Va bajando, ¿por qué? Porque hay un autorreconocimiento. Si antes yo buscaba una pareja para que me diga quién soy, ahora lo que yo estoy buscando es un reflejo en donde encontrarme. Yo, como muchos saben, soy afín a los cuentos de terror, a las películas de terror, y hay una novela clásica del terror que se llama Drácula. Bueno, Drácula, como saben, el protagonista es el vampiro más famoso, ¿no? Drácula. Y tenía por característica que cuando se veía al espejo, el espejo no le reflejaba una imagen, ¿ya? Entonces, la persona con TLP tiene el mismo problema psicológicamente hablando, que se mira hacia adentro, o sea, su mirada es como un espejo, pero nada le rebota, no le rebota una imagen. Entonces, el trabajo de autoanálisis debe ser el de desarrollar un autoconcepto propio. Y acá ya vamos a pasar a cómo esto se aplica de manera específica en el trastorno limítrofe de la personalidad. Muy bien, escuchar. La persona que tiene un trastorno limítrofe de la personalidad, ante todo, debe saber mejor que nadie en qué consiste el trastorno limítrofe. Debe saberse de memoria las categorías diagnósticas del DSM-5. Debes ser la persona que más libros ha leído sobre el trastorno limítrofe. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a entenderse. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo que hacer algo importante, pero mi emotividad me dice en ese momento que no lo haga. La persona con trastorno limítrofe no lo va a hacer, si es que no se conoce bien a sí misma. Pero si ya sabe cuál es los criterios diagnósticos, sabe, yo poseo una emotividad sumamente cambiante. Debido a que comprendo eso, digo, mira, lo que estoy sintiendo, sé que luego va a cambiar. Pero yo comprendo, no tengo ganas de hacer lo importante que tenía que hacer, pero comprendo que es importante, entonces igual lo hago, a pesar de que eso no me agrade emocionalmente. Entonces, en el trabajo hay que separar lo más posible el ser del hacer, para que ese hacer esté guiado por lo que es mejor para uno y no solamente por lo que yo siento. Recuerda, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son sensaciones físicas. Si yo me guío por las emociones o por si me siento bien o me siento mal, no voy a llegar a buen puerto.
Entonces, ¿qué tiene que hacer ante todo la persona con trastorno limítrofe de la personalidad para conocer a profundidad su ser? Muy bien, esto le digo a todos los que hacen terapia conmigo. Tienen que tener un cuaderno, acá hay un cuaderno, ¿no? Tienen que tener un cuaderno y un lapicero. Entonces, todos los días, unos 20 minutos diarios, y es muy entretenido, ¿eh? Siempre la gente me dice que le gusta hacerlo. Van a redactar lo que sienten, piensan, lo que les sucede, sus crisis, todo lo van a redactar. Van a intentar de responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Lo que me está pasando, ¿qué significa para mí? Esto que me dijo tal persona me dolió muchísimo. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué significa para mí esto? Y este ejercicio lo tienen que hacer todos los días, especialmente aún en los momentos de crisis. Es más, les va a ayudar a que bajen las crisis. ¿Por qué? Porque el cuaderno va a ser una forma de verse reflejados. Ahora, ¿qué pasa? Además de eso, ese trabajo en el cuaderno nos ayuda al siguiente punto. Las emociones se gastan hablándolas y que alguien nos escuche o escribiéndolas, porque al escribir nos hacen sentir escuchados. Pero como la persona con trastorno limítrofe tiene tanta emotividad dentro, nadie le puede escuchar tanto. El terapeuta tampoco no puede estar cosido a su persona todo el día. Entonces, ¿qué hacer? Pero el cuaderno siempre está en su disposición y está en su control. Es algo de lo que pueden depender. Entonces, aquí el trabajo con su cuaderno va a ser fundamental. Entonces, en el cuaderno van a redactar y redactar y redactar y redactar todo lo que sienten, piensan, les sucede. Yo recomiendo que se pongan incluso a explorar las crisis que han tenido. Uy, tuve esta crisis en que me emborraché y tuve esto. ¿Qué significa esta crisis para mí? ¿Qué significa que yo haya hecho esto para mí? Entonces, tiene que ser como un trabajo de autoexploración. Yo siempre digo esto. Si tanto has sufrido en tu vida, ¿no sería interesante pensar qué está detrás de ese sufrimiento? ¿Qué lo está causando? ¿Qué está detrás de esa emotividad intensa? Entonces, eso hace que la persona se dé cuenta poco a poco, si tiene disciplina y constancia en la redacción, en su cuaderno, que puede desarrollar un concepto propio de su ser. Y eso va a ir bajando a la emotividad, al vacío interior. Asimismo, las personas con trastorno limítrofe suelen tener una biografía muy traumática. Han sufrido de bullying escolar, de padres que no les reflejaban sus emociones, que los han abandonado emocionalmente, en fin, han sufrido mucho en su vida. Entonces, necesitan, para poder desarrollar una identidad propia, cerrar círculos. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En tu cuaderno también vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a redactar cartas que no vas a enviar. Cartas a todas las personas que te han hecho daño. Cartas a todas las personas que te abandonaron. Cartas a ti cuando eras niño, carta a ti cuando tú eras adolescente, cartas a tu yo actual, a tu yo futuro. Cartas y cartas y cartas. Porque eso lo que va a hacer es que te va a dar una sensación de que estás pudiendo hacer algo contra lo que te hicieron. Y también te va a permitir cerrar esas dependencias emocionales producto de no poder manejar bien el abandono. Entonces tienes que escribir cartas. Es muy usual que en muchas personas con trastorno limítrofe, por ejemplo, no haya habido figura paterna. Entonces le escribes cartas de adiós, qué pena que no te conocí, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona con trastorno limítrofe, cuando se siente abandonada, siente que les han sacado una parte de su ser. Cuando siente se que le han abandonado o sienten que le han maltratado, cuando sienten que le han maltratado, también sienten que han destruido una parte de su ser. Esa redacción de cartas le va a hacer redescubrir esa parte de su ser que siente que se llevaron. ¿Se dan cuenta?
Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, qué fundamental esto de aquí, amigos y amigas. Entonces, ya saben, la redacción reflexiva, la redacción de cartas, esas cartas no las envíen, porque se trata no ya tanto de buscar al otro, sino de una mirada interior. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sé que probablemente varios me están escribiendo comentarios, pero no me están apareciendo. A veces hay una falla en el Facebook, que a veces no aparecen los comentarios. Discúlpenme, ya después los iré descubriendo cuando ya los lea de manera puntual, ¿no? Entonces, estimados amigos, aparte de la redacción reflexiva y de las cartas que nos envían, les tengo que hacer una recomendación. Miren, cuando escriban esto, no están escribiendo una pieza de arte ni una pieza de literatura. Es simplemente con fines terapéuticos. Muchas personas este tipo de ejercicios no les sale bien porque hacen un cuidado como si fuera una obra artística. No, lo que van a escribir ya piensen que no va a pasarla a la posteridad, ni que es gran pieza de literatura, no, es simplemente una obra de trabajo interior con ustedes mismos. Entonces, no tiene que haber un cuidado de estilo, ni de gramática, ni de estructura. ¿Bien? Entonces, van a hacer ese ejercicio del cuaderno y ese va a ser una de las formas de poder conectar con su propio ser. Bien, aparte de eso, hay otras cosas que pueden servir de refuerzo. Pueden hacer de manera anexa, un pequeño cuadernillo o file con pinturas artísticas, obras artísticas que ustedes sientan intuitivamente que se vean reflejados. ¿Por qué? Porque la obra artística es también una forma, el contemplar obras artísticas es una forma de encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, algunos, por ejemplo, imprimen una serie de pinturas y hacen un cuadernillo con eso. Incluso lo pueden pegar en su cuaderno o pueden tenerlo aparte y lo miran. Eso va a traerles calma al vacío interior, va a hacer sentirse conectados, ¿no? Algunos otros se van a la naturaleza o algunos otros ponen piezas de decoración de cosas con las que se sientan identificados y también eso va a hacer que se sientan seguros en el espacio. Pero esos son anexos, lo principal es el trabajo en el cuaderno. Muy bien, ese es el trabajo en el ser. El trabajo en el hacer, ojo, en el hacer, es diferente. El trabajo en el hacer, van a coger su cuaderno y tienen que hacer una lista de cuáles son sus valores morales. Repito, y acá bien importante, esos valores morales no los estamos diciendo por cucofetería, por mezquindad, no. No son los valores morales de tu mamá, de tu vecino, del sacerdote, no, todo eso afuera. Son los valores morales que tú escojas, tú como individuo, como ser humano, escojas porque tú consideras que son los criterios adecuados para administrar tu libertad. Y eso ya tú los tienes que escoger, porque no, para todos no es lo mismo. Todos somos diferentes, porque la realidad es compleja y lo complejo es lo real. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que poner los valores morales que tú realmente, y esto te va a ayudar tu trabajo de autoconocimiento, que tú realmente crees que te van a ayudar. ¿Bien? Por ejemplo, un valor moral puede ser no emborracharme. Si tú sabes que tienes un problema con el trago, con el alcohol. Si no tienes un problema con el alcohol, bueno, entonces no. Pero ya, si tú tienes un problema con el alcohol, tiene que haber el valor moral de no emborracharse. Si tú sabes que tienes un problema de promiscuidad, entonces puedes poner como valor moral el pudor. Si tú no tienes un problema con eso, entonces, ok, no lo pongas, ¿no? Ahora, hay valores universales que yo creo que todos se pueden beneficiar de eso. Yo diría, para comenzar, el respeto y la dignidad. ¿Por qué? Porque el respeto es transversal, siempre me va a ayudar. ¿Qué quiere decir? Que si tengo ganas de matar al otro, de insultarlo, de en fin, me aguanto y me guío por ese valor y de ahí voy a mi cuaderno y todo ese fastidio lo boto en mi cuaderno. ¿Y qué pasa? Que conforme más haga ese trabajo del cuaderno, más me voy a ir descubriendo al mundo y más me voy a ir dando cuenta
de la complejidad que soy. Muchas personas con trastorno limítrofe sienten que no valen nada, que son una basura, que son estúpidos. Lamentablemente piensan así muchos de ellos. No, eso no es así, esa es una visión muy simple. Gracias a Dios uno puede ahí redactar y ya vas descubriendo que tienes muchísimas áreas. Bien, entonces, valores. De ahí se hace una lista de principios. Esto es más difícil. Que es que si tú ya sabes que hay ciertas situaciones que te son complicadas, puede que haya cosas que no caiga en una lista de valores morales, sino que ya son como procedimientos que tú ya sabes que tienes que tomar. Por ejemplo, si conoces a una persona y tú sabes que tienes una dependencia emocional así, entonces convenga que te pongas el principio: si conozco a una potencial pareja, me lo voy a tomar despacio, me guste o no. Ese es un principio. ¿Se dan cuenta? Otro principio, por ejemplo, si yo sé que tengo que levantarme una hora determinada y tengo que acostarme una hora determinada y tengo que ir a trabajar, así no me guste, no me nazca, no me fluya, entonces, yo por principio sigo un horario. Y esos principios es un compromiso con uno mismo. ¿Por qué? Porque el hacer nos ayuda a sentir que tenemos control sobre nuestro ser. Y el autoanálisis nos hace descubrir cuál es ese ser. Y eso es lo que va poco a poco formando nuestra identidad. Bien, nuestra identidad. Entonces, bueno, esta charla hemos estado hablando sobre el trastorno limítrofe de la personalidad y hemos puntuado cómo la identidad es central en el trastorno limítrofe de la personalidad. Para ir dando unos ejemplos finales, voy a darles uno fabuloso que leí en un libro de psicopatología sobre el personaje Ulises, ¿no? El protagonista de la Odisea era Ulises. Entonces, Ulises estaba regresando de la guerra hacia su hogar. Y en el proceso de regresar hacia su hogar, sabía que iba a cruzar por un lugar en que estaban las sirenas. Entonces, él ya sabía que si uno se deja llevar por el cántico de las sirenas, estas en verdad son como unos demonios que te llevan a los peñascos y que se destruya tu barco. Entonces, él pidió que se le amarre al mástil del barco para que cuando pase por las sirenas se pueda aguantar, se pueda controlar. Entonces, pasado por las sirenas, ya recobró sus sentidos y recordó: yo tengo que llegar a mi hogar, que es Ítaca, ¿no? El hogar de Ulises, Ítaca. Entonces, ¿qué es esa historia? Es una metáfora de que la persona tiene una serie de valores morales y de principios, y que si yo tengo trastorno limítrofe y yo ya sé de qué pie cojeo, ¿y cómo sé de qué pie cojeo? Porque he estudiado qué es el trastorno limítrofe y porque hago constantemente mi trabajo de autoanálisis en mi cuaderno. Entonces yo ya sé, se viene esta situación. Entonces yo ya sé cómo suelo reaccionar a esa situación. Entonces tengo que saber qué principios tomar para poder hacer las cosas. Y fíjense, acá hemos dicho una cosa maravillosa. Odiseo iba a Ítaca. Tenía un sentido. Y aquí este va a ser el punto crucial. Nosotros necesitamos cosas que hacer con nuestra vida. La libertad no es algo que se desarrolle en pasividad. La libertad es algo que requiere de acción. Acción en el mundo, hacer. Entonces, uno tiene que hacer una última lista. En tu cuaderno también constantemente vas a escribir una lista de cuáles son las actividades que te son más importantes. Y acá un punto fundamental. Fíjense que estoy diciendo actividades y no metas. Las metas son una mala palabra. Coge un borrador en tu cerebro y borra la palabra meta. Tú no vas a perseguir la meta, sino el proceso. ¿Por qué? Muchas personas, en general, con TLP o sin TLP, no logran no logran desarrollarse en la vida, no logran triunfar en nada, porque se ponen metas. Pero las metas siempre son engañosas.
uno tiene que centrarse en el proceso, porque el proceso es lo complejo. La meta siempre es concreta, por lo tanto es falsa. Es en el proceso, en buscar la excelencia en el proceso que yo voy creciendo, desarrollando. Cuando yo tengo una meta, me frustro. Si no hay meta, no hay frustración. Pero si yo persigo el proceso día a día, entonces ahí es que disfruto de lo que hago. ¿Ya? Entonces, uno tiene que pensar qué actividades son importantes para uno. Uno le puede poner a eso actividades significativas o actividades refugio. ¿Por qué? Porque las actividades también son una forma de encontrarme conmigo mismo. Y yo tengo que buscar actividades que me hagan sentir bien, actividades que yo creo que son buenas para mí, que pueden ser desde actividades deportivas como intelectuales, desde lectura de libros hasta cultivar una profesión, también puede ser algún tipo de hobby, el consumo de cierta obra artística, aprender ciertos temas, pero que yo sienta que me sienta amparado en esa actividad, en que sienta que cuando todo está perdido, por lo menos tengo esta actividad de la cual cogerme. Por ejemplo, muchas personas se sienten que se encuentran mucho consigo mismas cuando caminan por la naturaleza. Otras personas sienten que se encuentran a gustas cuando están haciendo carpintería, otras cuando están bailando, otras cuando están estudiando matemática. Ya, tú ya verás. Tú ya verás. ¿El por qué? Porque necesitas un qué hacer con tu ser. Y también, ¿para qué tantos valores morales? ¿Para qué tantos principios si no hago nada con mi vida? Entonces, necesito actividades, procesos. Pero no persigas metas. Metas no, persigue el proceso. Persigue disfrutar de lo que haces, sin perfeccionismos, pero con excelencia. Y involúcrate en eso, involúcrate, porque es en la acción que yo me descubro qué hacer, porque la acción es lo complejo, lo pasivo es lo concreto. Muchas veces las personas con trastorno limítrofe tienden a aislarse del mundo para no tener que enfrentar esa dificultad emocional. Pero yo ya te he dado unas cuantas herramientas, pero esas herramientas no van a servir de nada si no sales de tu zona de confort y buscas confrontar el mundo, buscando construir para ti una identidad compleja. Bueno, estimados amigos y amigas, ya veo que hemos llegado hasta los 115 personas que están viendo esta charla. Ha sido la cantidad más alta que ha habido en las charlas que ha habido aquí en Terapia Carrillo. Les agradezco inmensamente, inmensamente su atención y ya será hasta un próximo encuentro. Les recuerdo que pueden leer artículos relacionados con lo que he conversado en la página terapiacarrillo.com. De la misma web pueden descargar mi ebook Supera la ansiedad. Estoy preparando una serie de artículos sobre el trastorno limítrofe, pero me estoy demorando para hacerlo bien. Y les recuerdo que quienes deseen terapia psicológica por videollamada me pueden contactar al +51 933 42 77 73 y también por el inbox de Facebook. Yo soy Salvador Carrillo y hasta un próximo encuentro. Un muy fuerte abrazo.